Ha sido bueno. Gracias, hermano Javier. Dios lo bendiga. Muy bien. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Así como está de pie, en el libro de Éxodo, capítulo 15, del versículo 25 al versículo 26. We're going to open up our Bibles, brothers, to the book of Exodus, chapter 15, verses 25 and 26. Si alguien no trae Biblia, comparta la Biblia con la persona que no traiga. Doesn't have a Bible, someone can share with you. Éxodo capítulo 15, versículo 25 y versículos 26. Exodus chapter 15, verses 25 and 26. ¿Estamos listos, hermanos? Are we ready? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, diga conmigo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Denle un aplauso al Señor. Now the word of God, brothers, reads as follows. It says, then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them. And there he tested them. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commandments and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hagan una oración, por favor. Le pedimos que oren por un par de servidores para poder compartirles esta palabra, por favor. Y nosotros queremos orar por ustedes. Padre Celestial, en este momento pedimos para que tú toques la vida, Señor, de cada una de las personas que están aquí en este lugar. Te pedimos que tú, Señor, toques su corazón, su alma, su mente, su espíritu, sus pensamientos. Señor, que esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre, Señor, hasta partir el alma, Señor, el espíritu, las coyunturas, Señor Jesucristo, y dé vida, Señor, y restaure, y limpie, y sane, y salve, Señor, aquel que tenga que salvar. Rescate, Señor Jesucristo. Bendito Dios, a usted le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Ayúdenos a compartir esta palabra. Prepare la tierra, prepare los corazones para que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. You give the Lord an applause. Tomen su asiento, por favor, hermanos, dando fuerte gloria a Dios. Have a seat saying, glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero compartir en esta tarde bajo el tema Jehová nuestro sanador. Now I want to share with you this afternoon the title, Jehovah our healer. Y tal vez diga usted, oh, el pastor se puso de acuerdo con los hermanos de la alabanza. Or maybe you could say the pastor was in cahoots with the worship team. Dios es testigo que no es así. God is a witness that that is not so. Yo ni siquiera sabía los cantos que ellos iban a tocar. I didn't even know what worship songs they were going to sing. Y coincidentemente dejaron al último ese canto, Jehová, ¿cómo ese canto? Él es mi sanador o algo así, ¿verdad? And coincidentally, they left this worship song at the end that says, Jesus is my healer. Sí, yo creo que siempre Dios lo prepara todo de antemano. And I think God prepares everything beforehand. Amén. Mire, en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 15, en el versículo 26, el segundo versículo que leímos. Now, in the book of Exodus 15, verses 26, just the one we just read, El Señor le dijo a Moisés estas cuatro cosas.
God told Moses these 4 things. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. If you listen carefully to the Lord and his voice, Qué importante es escuchar la voz de Dios con atención. how important it is to listen to the voice of God with attention. Ciertamente somos hombres los que estamos aquí predicando, pero es la palabra de Dios. Certainly we are men here preaching the word, but the word is the word of God. Entonces el Señor dijo, si oyeres atentamente, con atención, He said, if you listen carefully with attention, la voz de Jehová tu Dios. the voice of God, your God. Número 2, Number 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos. and you do what is right in his eyes. Él quiere que tú hagas las cosas como a Dios le agradan. He wants you to do things as he pleases. Número 3, Number 3, y dieres oído a sus mandamientos. if you pay attention to his commands. Número 4, Number 4, y guardares todos sus estatutos. and keep all his decrees. Es decir, obedece a Dios. Is to say, obey God. Haz las cosas como Él dice, no como tú pienses. Do things as he says, not how you think. Entonces, como resultado, el Señor dice lo siguiente: And as a result, the Lord says the following. ninguna enfermedad, No disease. diga conmigo, ninguna enfermedad Say with me, no disease de la que envía a los egipcios, that I brought on the Egyptians, a los que no tienen una relación personal con el Señor, for those that don't have a personal relationship with the Lord, te la enviaré a ti, shall I send to you. porque yo soy Jehová tu sanador. For I am the Lord who heals you. Eso es lo que dice el Señor. This is what the Lord says. Es una promesa, hermanos, It is a promise, brothers. que no está limitada solamente para el Antiguo Testamento, It is not limited only to the Old sino Testament, que es una promesa que está vigente también para el Nuevo Testamento. but it is a promise that's alive in the New Testament. Ahora es muy importante resaltar que la obediencia, Now it's very important to show that obedience, diga conmigo, la obediencia say with me, obedience, es algo que atrae la sanidad divina. is something that brings or attracts divine healing. No lo digo yo, lo acabo de leer en la palabra del Señor. I don't say this, I just read this in the Word of God. Las personas que caminan en obediencia son como un imán para la sanidad que viene de Dios. Those that walk in obedience are magnets that attract divine healing that comes from God. Sin embargo, el pecado y la desobediencia However, sin and disobedience son cosas que atraen la enfermedad. are things that attract infirmities. Mire, la enfermedad es algo que no viene de Dios. Now, infirmities is something that does not come from God. Le digo esto porque hay personas que a veces dicen, pero ¿por qué Dios me mandó esta enfermedad? I say this because there are many that say, why did God send this illness to me? No, Dios no te mandó ninguna enfermedad. La enfermedad no viene del cielo. God did not send you this illness or infirmity. It does not come from heaven. La enfermedad no está en el menú del cielo. Infirmity or sickness is not in the menu of heaven. La enfermedad viene del reino de las tinieblas. Infirmity or sickness comes from the kingdom of darkness. Ahora, Dios puede permitir que una persona sea enfermada, Now, God can allow for someone to become ill or sick, pero no es Él el que enferma a las personas. but it's not He that makes people sick. Muchas de las veces son demonios, son espíritus malignos. Many of the times, these are demonic spirits. Y yo se lo voy a mostrar ahorita con la palabra de Dios. And I'm going to show you this with the Word of God. Fíjese que la enfermedad no existía en el principio. Now listen, sickness was not in the beginning. Cuando Dios creó a los primeros dos personajes, Adán y Eva, nuestros primeros padres, When God created Adam and Eve, our first forefathers, la enfermedad no existía en el jardín del Edén, ni la muerte tampoco. sickness and death did not exist in the Garden of Eden. Sin embargo, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y desobedecieron a Dios, However, when Adam and Eve disobeyed and sinned against God, cuando ellos comieron del fruto prohibido, de lo que Dios les había dicho que no comiesen, when they ate the fruit that God told them not to cuando eat, ellos desobedecieron a Dios, when they disobeyed God, ellos le abrieron la puerta they opened the door a la enfermedad to sickness, y con ella and with that, a la muerte. death. Y la muerte pasó a todos los hombres. And death passed to all men. Es por eso que ahora los seres humanos nos enfermamos This is why every human being now gets sick, y un día vamos a morir. and one day we will die. Nadie se quiere morir. Nobody wants to die. Es más, nadie se quiere enfermar. Nobody wants to get sick. Ni de una gripa. Not even from the cold. Nadie se quiere enfermar. Nobody wants to get sick. La enfermedad Sickness
No fue creada por Dios. was not created by God. No fue creada para el ser humano. It wasn't created for the human being. Es el resultado de la desobediencia. That is the result of disobedience. Entró cuando nuestros primeros padres le fallaron a Dios. And it came to humankind when our forefathers sinned against God. Ahora déjeme decirle que no todas las enfermedades son causadas por el pecado, Now let me tell you that not every infirmity is because of sin. ya que hay distintas causas que las provocan. Now there are many reasons why people get sick. Y el día de hoy yo quiero hablarle de 5 tipos de enfermedades And today I want to speak to you about 5 types of illnesses y sus causas. and their causes. Y la primera de ellas, hermanos, And the first one of them is son las enfermedades are illnesses que vienen that come como consecuencia as a consequence por el pecado of sin y la desobediencia del ser humano. and disobedience in the human being. Sí, Yes, esa es la primera causa. that is the first cause. Ahora, a este tipo de enfermedades Now this type of illnesses se les conoce como enfermedades espirituales, are known as spiritual illnesses porque la raíz o la fuente es espiritual. because the root or the source is spiritual. Me ha tocado platicar con personas I have spoken with people que a veces dicen, pastor, yo he ido con el doctor that say, Pastor, I've been with the doctor. y ya fui con un doctor y fui con otro y fui con otro y no me encuentran el problema. I went to one doctor and another doctor and another doctor and they can't Y ya find me what's hicieron wrong. exámenes y ya me hicieron esto y me hicieron el otro, pero no me encuentran el problema. And they did all kind of tests and they don't find the Hermano, no te problem. encuentran el problema porque la raíz es espiritual. And I tell them they can't find the problem because the root is spiritual. Ahora amamos y respetamos a los médicos, a los doctores, Now we love and respect doctors, pero ellos no trabajan en el área espiritual de la persona. but they don't work the spiritual area of the person. Ellos trabajan en el área física. They work on the area of the Y hay otros que physical trabajan realm. la mente, la psique, como los And psicólogos, sometimes they work the mind like pero no trabajan en el psychiatrists, área espiritual de la persona. but not the spiritual side of a person. Entonces hay enfermedades que son espirituales. There are infirmities that are spiritual. Y Jesús trató con muchas de estas enfermedades cuando Él estuvo en esta tierra. And Jesus dealt with many of these types of illnesses when he was here in the earth. Mire, en el libro de Lucas, capítulo 13, Now in the book of Luke, chapter del 13, versículo 11 al versículo 13, verse 11 through 13, dice esa historia it says about a story. que había una mujer que desde hacía 18 años There was a woman who for 18 tenía years espíritu de enfermedad. had a spirit of infirmity. Espíritu de enfermedad. Spirit of infirmity. 18 años, hermano. 18 years, Hay brother. personas que dicen, uy, yo ya tengo como 20 años con esta enfermedad. There are those that say, oh, I have like 20 years with this infirmity. No le estoy diciendo que su enfermedad sea causada por un espíritu maligno, I'm not saying that your infirmity is caused by the spirit, pero habría que poner cuidado a esto. but we should put attention to this. Entonces, esta mujer desde hacía 18 años Now this woman for 18 years tenía espíritu de enfermedad. had a spirit of infirmity. Y la Biblia dice que andaba encorvada. And the Bible says that she was bent over. O sea, ese demonio que estaba operando en la vida de esa mujer That is to say that spirit that was working in the life of this estaba woman provocando un encorvamiento was en su provoking her espalda. to be bent over. ¿Quién iba a decir que era un demonio el que estaba provocando ese encorvamiento? A curvature in her spine. Who was to say that there was a demon causing this curvature in her spine? Entonces, era un espíritu de enfermedad. So it was a spirit of infirmity. Y dice que en ninguna manera se podía enderezar. And it says that she could not straighten up En at all. ninguna manera. El demonio, el espíritu que estaba operando ahí la tenía atada. This demon had her bound. Ahora cuando Jesús la vio, Now when Jesus saw her, Él la llamó y le dijo, he called her forward and said, mujer, woman, eres libre de tu enfermedad. you are set free from your infirmity. Y poniendo las manos sobre ella, Then he put his hands on her. dice que esa mujer que estaba así, And it says that this woman that was bent over, se enderezó. straightened up. Cuando el espíritu maligno salió, When the spirit left, esa mujer se enderezó. this woman straightened up. ¿Quién iba a pensar que era un demonio? Who was to think that there was a spirit or demon El que estaba atormentando la vida de esa mujer. that was tormenting the life of this woman? Y la mujer se enderezó. And she straightened up. Y dice que ella empezó a glorificar a Dios. And it says that she began to praise Y God. dice que por primera vez, And she says that for the first time, esa mujer que siempre tenía que caminar así, this woman that was bent over, ahora levantó su mirada al cielo. now she raised her Y lo eyes primero que ella to hizo the heavens. fue glorificar a Dios. And the first thing she did was Dijo, praise God. gloria a Dios. She said, praise God. Gloria a Dios. Praise God. Porque tú no te puedes quedar callado Because you cannot remain cuando Dios silent te sana. when God
heals you, testifícalo. testify. No te avergüences de lo que Dios hizo. Do not be embarrassed as to what God Porque te has puede done. venir algo peor. Because something worse can come your way. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. Porque tu testimonio Because your testimony puede bendecir la fe de otras can personas. bless the faith of others. Que ellos sepan y conozcan el Dios al cual nosotros servimos. That they know the Que God nuestro that we Dios serve. es un Dios que sana, That our God is a God que, that heals, que restaura restores, y que libera. Alabado sea and makes Dios. free. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Ahora, hermanos, si a alguien le queda duda Now, if somebody has doubt de que esa enfermedad era espiritual, that this infirmity was spiritual, miren lo que dijo Jesús ahí en el versículo 16, Lucas 13:16. look at what Jesus said on verse 16. Jesús hablando acerca de esta mujer, Jesus speaking of this woman, hermano, no era pagana, she was not pagan. era judía, She was Jewish. era del cuerpo, del pueblo de Israel, perdón. She was from the people of Israel. Y el Señor dice, And the Lord said, y a esta hija de Abraham, then should not this woman, a daughter of era Abraham, hija de Abraham, she was a daughter of Abraham, a quien Satanás la había atado por 18 años. whom Satan has bound for 18 ¿No se le years. debería desatar de esta ligadura? Be not set free from this bind. Hermanos, las ligaduras espirituales Brothers, spiritual binds, o las ataduras espirituales, así lo conoce la palabra del Señor, spiritual binds son el resultado de la práctica continua de un pecado. are the result of a continuous practice of sin. Cuando una persona continuamente practica un pecado, When a person continuously practices sin, brothers, hermanos, todos pecamos. brothers, we all sin. Levante la mano los que no pecan. Raise your hand, those that don't sin. No hay nadie aquí. There's not one here. Pero una cosa es pecar But one thing is to sin, y otra cosa es practicar el pecado. but another thing is to practice sin. Nosotros pecamos por ignorancia, por debilidad, We sin by ignorance pero or hay gente que le gusta pecar weakness, but there are those that love to sin, y lo hace continuamente and they do it y continuously, no se arrepiente de sus pecados. and they don't repent of their Y Dios lo sins. llama And God calls y Dios them, le está hablando and then speaks to y them, Dios lo quiere salvar, and God wants to save pero them, esa persona rechaza a Dios. but that person rejects No God, quiere nada con Dios. wants nothing to do with God. Dios puede permitir God can allow que venga un demonio de enfermedad. that a demon of infirmity Dios no lo come. enferma. God does not make you Es el sick. espíritu maligno que está aprobado por Dios para que lo enferme. It is the spirit of infirmity that is approved by God Y that ahí can es make donde you viene sick. una atadura o una ligadura espiritual. And this is where you can have a bind, Y por a eso es que spiritual Jesús, bind. es por eso que Jesús cuando oró por liberación, This el is what- demonio salió y la mujer quedó sanada. When Jesus prayed for liberation, the woman was instantly healed. La liberación y la sanidad es algo que siempre va de la mano. Liberation and healing is something that goes hand in hand. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Ahora, hermano, miren, Mateo, aquí hay otro ejemplo, está lleno de ejemplos. There are many examples here. En Mateo capítulo 17, versículo 15 al 16. In the book of Matthew, chapter 17, verse 15 and Un 16, padre de familia the father of a child le dijo a Jesús, told the Lord, Señor, Lord, ten misericordia de mi hijo que es lunático. have mercy of my son. He El is muchacho lunatic. era lunático. He's a lunatic. Pastor, ¿qué es un lunático? What is a lunatic, pastor? Un lunático es una persona que tiene cambios bruscos de carácter sin explicación alguna. A lunatic is a person that has sudden changes of character with no explanation. De repente está bien, de repente se pone agresivo, violento. He may be good one time and all of a sudden he gets violent. Entonces, ahí hay algo espiritual que está operando en la vida de esa So persona. there's something spiritual there that's working in the life of this person. Y el hombre le dice a Jesús, And this man tells Jesus, y padece muchísimo, Señor, and he suffers much, Lord. porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. He often falls into the fire or into the water. Y lo he traído a tus discípulos And I brought him to your disciples, y no lo han podido sanar. but they could not heal him. Y Jesús dijo, tráiganme al muchacho. And Jesus said, bring him to me. ¿Usted cree que el padre de familia pensó que era un demonio el que estaba atormentando a esa persona? Now, do you believe that the father of this child was thinking that it was a demon that was torturing this child? No, él pensaba que simplemente era una enfermedad. No, he thought it was simply an infirmity. Pero Jesús que tenía discernimiento de espíritus But Jesus, who has discernment of y que sabe spirits discernir el ámbito de lo espiritual, and knows how to discern the spiritual realm, él sabía que lo que estaba provocando esa enfermedad he knew that what was provoking that era infirmity espiritual. was spiritual. Dijo, tráiganme al muchacho. He says, bring the boy here.
y reprendió al demonio. and he rebuked the demon. Yo no sé si el papá se asustó y dijo, pero ¿qué pasa? I don't know if the father became afraid and he said, what is going on? Yo lo traje para que lo sanen. I brought him to be healed. Sí, pero lo que está causando esa enfermedad es un demonio. Yes, but what is causing this infirmity is a Y demon. reprendió Jesús al demonio. And he rebuked the demon. Te reprendo. I rebuke you. Y sales fuera. And go out. Abandonas ese cuerpo. You abandon this body. Nosotros tenemos que hacerlo. We have to do this. Tenemos autoridad para hacerlo. We have authority to En el do nombre this. poderoso de Jesús. In the powerful name of En el Jesus. nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Tenemos Jesus. autoridad para hacerlo. We have authority to do this. Reprender a los espíritus To malignos rebuke the devils y sanar a los enfermos. and heal the sick. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Reprendió al demonio, He hermanos. rebuked the demon El cual salió del muchacho. that came out of the boy. Y este quedó sano And this boy was healed desde aquella misma hora. ¿Qué le from parece? that very hour. Esas son enfermedades espirituales. Those are infirmities, spiritual Era un infirmities. demonio lo que estaba causando ese problema en el It muchacho. was a demon that was causing these problems in this boy. O sea que los demonios, fíjese bien, Now listen well. pueden afectar el cerebro, Demons can affect the brain. pueden afectar los órganos internos de una persona They can affect the internal organs of a y person pueden afectar también los órganos externos de una persona. and also the external organs of a person. Esa mujer estaba encorvada This woman was bent over y el muchacho era lunático. and this boy was a lunatic. Pueden afectar la mente también. They can affect the mind as well. Si las personas se lo permiten por su desobediencia. If people allow them by their disobedience. Pero si las personas se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Cristo, Cristo los salva, los libera y los sana en el nombre de Jesucristo. But if pe- Él los levanta, alabado sea Dios. If people Denle un aplauso al repent Señor and come back to Jesucristo, hermanos. Christ, God can heal them and restore them. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Esas son enfermedades espirituales. Those are spiritual infirmities. La segunda causa que provoca enfermedad en la vida de las personas Now the second cause of consequence that causes illness in the person son las maldiciones generacionales. are generational curses. ¿Cuántos han escuchado acerca de las maldiciones generacionales? How many heard of Hermanos, hay curses? mucha gente, inclusive gente del pueblo de Dios, iglesias, pastores, mis respetos, pero hay gente que piensan que las maldiciones generacionales no existen, no son reales. Now there are many in the people of God, including pastors, that do not believe that generational curses exist. Ahora, hermanos, las maldiciones generacionales es algo que vienen como consecuencia Now generational curses come as a consequence por el pecado de nuestros antepasados. because of sins of our ancestral. Esto ya no es por tus propios pecados, esto es por el pecado de tus antepasados. It's not because it's your sin, it's the sin of your ancestors. El pecado de tus padres, de tus abuelos, tus bisabuelos. Your grandparents, your great-grandparents. Si ellos nunca se arrepintieron If they never repented y nunca aceptaron a Cristo en su corazón, and never accepted Christ in their hearts, y tú eres la primera generación de cristiano, and you're the first generation to be a Christian, eso te viene siguiendo, that is following you. te viene siguiendo. It's following you. Por eso es que cuando vas al médico, al doctor, This is why when you go to the siempre te doctor, preguntan, they always ask you, ¿alguien de su familia padece este problema? someone in your family has Oh, this sí, mi problem? mamá. And you say, yes, my Ah, mother. pues a usted le va a dar también. Well, you're going to get it too. ¿Y a mí por qué? Why me? Si yo me arrepentí. I repented. Por eso es importante cancelar todo esto. This is why it's very important to Pedirle cancel perdón a Dios all this and ask por los forgiveness pecados de nuestros antepasados. from God for our Si ancestral usted es sins. primera generación de cristiano, If you are a first generation Christian, pedirle perdón al Señor. ask forgiveness from the Lord. Padre, te pido perdón por los pecados de mis padres, de mis ancestros, mis abuelos. Father, I ask for forgiveness from my parents and Porque my usted no sabe ancestors. qué es lo que practicaron sus antepasados. Because you don't know what they practice. Muchos de ellos anduvieron en la brujería, anduvieron haciendo tantas cosas. Many of them practice witchcraft or Usted many tal vez other puede things. conocer a sus padres, pero hay quienes no conocieron a sus abuelos, como fue mi caso. Maybe you could know your parents, but nobody is, maybe a lot of people don't know their grandparents. Pero It's my hermanos, case. yo cuando veo la vida de mis padres y la vida de mis abuelos, a los cuales me platicaron de qué es lo que a veces ellos practicaban, Now, when I see the life of my parents and my grandparents and they tell me what they practice, entonces yo me doy cuenta qué tipo de género de demonio es el que me venía siguiendo. I can see what type of generational demon is pursuing them. Y realmente esto es real, esto es verdadero. And this is real, it's true.
Esto es verdadero. It's true. Entonces, analice un poquito eso, hermanos. So analyze this, brothers. Mire, aquí en la Biblia hay un caso acerca de eso. Hay varios, pero voy a tomar uno aquí. I'm going to show you a case in the Bible. En San Juan capítulo 9, del versículo 1 al versículo 2, In the book of John, chapter 9, verses 1 and 2, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. said as Jesus went along, he saw a man blind from birth. No dice la edad, pero dice que ya era un hombre, pero que este hombre tenía un problema, una enfermedad, era ceguera. Now, it doesn't say how old this man was, but he says that this man was blind. Pero no le dio la ceguera a los 20 o 25 o 30, no, sino que la ceguera venía de nacimiento. He did not become blind at 20 or 30. He was blind at O sea birth. que en algún momento los padres se dieron cuenta que el niño no veía, se dieron cuenta que le ponían la sonaja o yo no sé qué juguetitos había y el niño no veía nada. So it is to say that at one point the parents knew that this child was blind at birth. Y dice que vieron a este joven, a este hombre ciego de nacimiento. And it says that he saw this man that was blind from birth. Y mire la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. And see what the disciples asked Jesus. Ellos le dicen, maestro, And they say, Rabbi, ¿quién pecó who sinned? para que For this, dice, ¿quién pecó, perdón? it says, who sinned? ¿Pecó This man o pecaron sus padres or his parents? para que él haya nacido ciego? That he may be born blind. No es ninguna pregunta fuera de lugar, hermanos. It is not a question that's out of character or Recuerde place. que ellos andaban con el maestro. Remember that they were with the rabbi, the Ellos estaban teacher. en un entrenamiento. They were being trained. Entonces, ven a un joven ciego So de nacimiento they see this man that was blind from y le birth. preguntan, ¿pecó él? And they ask, was he the one that sinned? ¿O esto es generacional? ¿O Or is- pecaron sus padres para que él or haya is- nacido ciego? Or is this generation, or was his parents that sinned? En otras palabras, ellos le estaban diciendo, maestro, ¿cuál es la raíz de su enfermedad? In other words, they were asking, Rabbi, what is the root of his ¿Sabe disease? por qué ellos le hicieron esa pregunta? You know why they asked this question? Porque en el tiempo de ellos, hermanos, ellos no tenían una Biblia completa como la que usted y yo tenemos. Because in their times, they did not have a complete Bible as we do Pero today. ellos tenían el Pentateuco. They had the Pentecost. Ellos ya tenían la ley de They Moisés. had the law of Moses. Y en el quinto libro de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, And in the fifth book of the Bible, the en book el of capítulo Deuteronomy, 28, in chapter 28, del versículo 15 al versículo 68, from verse 15 to verse ahí 68, encontramos una lista de maldiciones generacionales que ellos ya conocían. there we find a list of generational curses that they already knew. Y Deuteronomio 28, 15 And Deuteronomy chapter 28, verse 15, inicia diciendo esto. it says like this. Acontecerá However, que si no oyeres if you do not obey la voz de Jehová tu the Dios Lord your God para procurar. and do not carefully follow, La palabra procurar es que tú tienes que hacer lo posible por agradar a Dios. this is to say that you need to do whatever possible to please God. Dios no demanda que tú seas perfecto, God is not demanding that you are pero perfect, Él demanda que tú procures, que hagas tu mejor esfuerzo por agradar a Dios. but He demands that you try your best to please Him, Dice, para procurar to procure, cumplir todos estos mandamientos follow all these commands que vendrán sobre ti, that will come over you, todas estas maldiciones, all these y curses, te alcanzarán. and they will overtake Ellos you. conocían esa escritura. They knew this writing. Recuerde que el muchacho estaba ciego. Remember that this man was blind. Ahora, cuando usted empieza a leer del versículo 15, capítulo 28 de Deuteronomio, Now when you begin to read this chapter 28 verse a 15, partir de ahí usted empieza a ver un sinnúmero de maldiciones. after that you begin to see a whole number of curses. Usted va a encontrar maldiciones de pobreza. Curses of poverty. Hay gente que nunca prospera materialmente. There are those that can never prosper Nunca materially. prospera económicamente. They can never prosper economically. Se van para acá, se van para allá. They go here, they go there. Y es como que una nube de pobreza lo sigue. And it says a cloud of poverty follows them Es muy wherever they go. probable que haya una maldición sobre sus vidas. There's a probability that there's a curse in their Maldiciones de lives. pobreza, Curses of de poverty, accidentes. accidents. A cada rato se les truena el carro. All the time they're crashing up the car. Ya se me tronó la transmisión otra vez. The transmission went out already again. Accidentes. Ya choqué otra vez. Accidents, I crashed again. Muertes prematuras. Premature death. Se mueren muy jóvenes en esa familia. In that family, they die so Hay una young. maldición de muertes prematuras. There should be a curse. There's probably a curse. Divorcio. Divorce. El abuelo se divorció. The grandfather El papá se divorció. got divorced. The father Y got el divorced. muchacho ya se está divorciando. Now the son is getting divorced. Dice la gente, qué casualidad.
People say, how casual? No es casualidad. It's not casual. Es que hay una maldición generacional en esa familia. There's a generational curse in that family. Pero sobre todo, hermanos, encontramos maldiciones por enfermedades. Now we find diseases for illnesses. Maldiciones por enfermedades. Curses by illnesses. Y ahí dice, Jehová te herirá con locura. And it says that the Lord will afflict you with madness. Jehová te va a herir con locura. He's going to afflict you with madness. Dios lo va a permitir. God is going to allow this. Pero no es Él el que te va a enfermar. Él va a permitir que venga un espíritu de enfermedad y te atormente. He's going to allow this, that a spirit of infirmity come and Por torture la you desobediencia. because of disobedience. Con ceguera. With blindness. Aquí aparece la ceguera. This we see blindness Por eso here. es que los discípulos, cuando vieron a este hombre ciego, dijeron, si no es por los pecados de él, lo más seguro es que es algo generacional. Now when these disciples saw this blind man, they said, maybe it's not his sins, but it's generational sins. Y con turbación de espíritu. And confusion of mind. Pastor, ¿qué es turbación de espíritu? What is confusion of mind? Ansiedad, Anxiety, estrés, stress, depresión. depression. ¿Sabe que hay mucha gente que vive con depresión? You know that many people live with Y empiezan depression? a tomar pastillas y pastillas y pastillas y cada vez el problema de esa persona es cada vez peor. And they begin to take medicine and medicine and medicine, and this problem begins to get greater and greater. Porque lo que está causando la depresión en la vida de ese joven o de esa persona es un espíritu. Cuando ores por esa persona y esa persona se arrepiente, va a ser libre de eso. It is because the spirit is tormenting this person. When you pray for this person is going to be freed. Las pastillas no van a quitar eso, solamente van a calmar el momento. The pills are not going to be able to take that out. They're just going to calm you Lo down. único que puede quitar esto es el poder de Jesucristo, es la sangre del Cordero. Alabado sea Dios. The only one that can take this away is the power of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Bendito sea Dios, hermanos. Holy is the Lord, brothers. Mire, en Éxodo 25, In the book of Exodus, chapter 20, el verse Señor 5, dice, yo soy Jehová tu Dios. the Lord says, I am the Lord your God. Soy fuerte y celoso. I am strong and I am Yo jealous. visito, escuche esto, hermano. Listen to this. Yo visito la maldad de los padres Punishing the children for the sins of the sobre parents los hijos. over the children. O sea que aquí están las maldiciones generacionales. This is where we see generational curses. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. I visit the evil of the parents over the Hasta la children. tercera o cuarta generación de los que me To aborrecen. the third and fourth generation of those who hate me. Tercera o cuarta generación Third or fourth generation. significa que puede ser el papá, It could be the father, el abuelo the y grandparent, todavía el bisabuelo. or the great Si grandparent. ellos aborrecieron a Dios. If they hated God. O sea que hay demonios que son familiares. Or those are called familiar spirits. Los demonios no se mueren, son espíritus. Demons don't die, they're spirits. La persona se muere, pero el espíritu simplemente brinca a la siguiente generación. The person dies, but the spirit simply goes on to the next generation. Así es como operan las maldiciones generacionales. This is how generational curses Por work. eso tú tienes que detectar. Puede ser que haya algo en la vida de usted. And you have to detect this, that maybe there's something in your life. Hay gente que dice, no, desde el momento que ya uno acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados, todo esto queda atrás. People say that the moment you accept Jesus Christ and you repent, everything is behind you. Le voy a decir una cosa, he visto mucha gente atormentada por espíritus malignos y que son parte del pueblo de Dios. I mean, let me tell you, there's many people that are part of the body of Christ and are being tormented by demons. Si esto fuera verdad, entonces, ¿qué es lo que está pasando Now, aquí? if this is true, what is happening here? ¿Cierto? True. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Renunciar a esas cosas. What does one have to do? We have to renounce these Pedirle things. perdón a Dios ahora que está uno en el camino de Dios. Ask for forgiveness of God, now Y they're on the way renunciar of a esas God. cosas. And renounce these Y things. cortar con esas And maldiciones. cut these Y curses. echar fuera And cast out cualquier cosa que haya estado en nuestra vida. whatever was in our En el lives. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Hermano, Dios dice que castiga la maldad God says that He punishes evil de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. of the parents over the children to the third and fourth generation. Pero la buena noticia es esta, But the good news is this, que Dios hace misericordia a millares, that God does mercy to a los que le thousands aman For y those who love guardan Him sus and mandamientos. keep His Alabado sea commandments. Dios. Glory to the Lord.
Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Así es que si alguien se arrepiente de sus pecados See, if someone repents of their y sins acepta a Cristo and accepts y Christ, se bautiza invocando su nombre gets baptized invoking the name of y se hace Jesus, morada del Espíritu Santo, and is filled with the Holy usted tiene Spirit, que cortar con todas esas cosas you have to cut with all these para que things usted viva una vida libre en el Espíritu. Alabado sea so you Dios. could have a free life in Bendito the sea Spirit. Dios. Holy is the Lord. El tercer tipo de enfermedad The third cause that es brings la infirmity enfermedad temporal is a temporary que viene infirmity por voluntad divina. that comes by divine will. ¿Sabe que hay veces que Dios puede permitir que una persona se enferme, You know that God can allow that someone can get sick, aunque esa persona no haya hecho nada malo? even if this person has done nothing wrong. Dios lo puede permitir. God can allow it. Hermano, Dios puede permitir que en algún momento una enfermedad venga a su vida, aunque usted sea el mejor cristiano, God can allow that an infirmity come to your life even if you're the best Christian. aunque usted sea un cristiano que ora, que ayuna, que lee la Biblia, Even if you're a Christian that prays, fasts, or reads the aunque Bible. usted sea un cristiano que sirve a Dios, You serve God, que ofrenda continuamente, you offer que no continuously, deja de congregarse, you don't stop que ama a congregating, Dios y a su prójimo, you love God and y your Dios puede brother. permitir que venga una enfermedad a su vida. God can allow an infirmity to come to your Dios lo life. puede permitir. God can allow it. Pero esa enfermedad But that es infirmity una enfermedad que viene con un propósito especial, un propósito divino. has a special purpose. No es como un castigo por su mal comportamiento. It is not punishment for your No, wrongdoing. es que hay un propósito divino detrás de todo It eso. is to say that there is a divine purpose behind this. Se llaman enfermedades temporales They're called temporary infirmities por voluntad divina. that come by divine will. Entonces, este tipo de enfermedades están dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Now, these type of infirmities are inside the will of the Lord. Y no importa quién ore por esa persona no va a sanar And it doesn't matter who prays for this person hasta que el will not propósito heal divino se cumpla en esa persona. till the divine purpose is completed in this person. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. A eso se le llama proceso. That is called a process. Mire, hay personas que Dios las está procesando. There are people that are being processed Hay by personas God. que están pasando por un proceso They're going through a process. y han estado orando And they've been y praying ayunando and y fasting clamando and y humillándose calling out delante to de God Dios and humiliating themselves before the Lord y pidiéndole a los hermanos que oren. and praying and asking the brothers to pray for Y them. Dios no me ha contestado. And God has not answered. Dios no me ha dado la respuesta. I don't have any answers Dios from no te ha God. dado la respuesta God has not given you the answer, porque es muy probable que Dios te está procesando. because it's probable that God is Dios processing quiere hacer you. algo mejor de tu vida. He wants to do something better Dios from quiere your hacer life. algo mejor de lo que tú eres ahora. He wants to do something better than what you are now. Hermanos, y Dios nos puede procesar de distintas maneras. And God can process us in many ways. Hay muchas maneras en las cuales Dios te puede procesar. There are many ways that God can process you. Pero una de las formas en las cuales Dios te procesa es a través de una enfermedad. But one of the ways that He processes you is through No lo illness. hace porque tú eres un mal hijo de Dios. He doesn't do it because you're a bad child of No lo God está haciendo porque tú te estás portando mal. or you're acting bad. Simplemente Dios lo permitió porque quiere sacar algo mejor de ti todavía. Simply God allowed it because He Dios wants to quiere bring something aumentar esa good. fe que hay en ti. He wants to Y raise Dios that quiere faith que in tú you. sigas creciendo y madurando. That you continue to Por grow. eso es que Dios lo está And permitiendo. mature, this is why God allows it. Hermanos, ese fue el caso de Job. This was the case of Job. Cuando usted lee el libro de Job, When you read this book of Job, Dios mismo daba testimonio acerca de Job. God Himself gave testimony about this man. Que no había otro hombre como Job en la tierra. That there was no other man on earth like Recto, Job. temeroso y apartado del mal. A good, right person apart Dígame from usted evil. qué más se podía pedir. What else could you ask for? Sin embargo, Dios lo procesó. But God processed him. Dios permitió God allowed que el mismo diablo that Satan viniera come y atormentara a Job and torment Job de distintas maneras. in many ways. Y una de ellas And one of the ways fue a través de la enfermedad. was through illness. Dice que el diablo It says that the devil enfermó a Job made Job sick desde las plantas de sus pies from the foot of his feet hasta la coronilla de su to the cabeza. top of his head. ¿Y cuántos han leído esta historia? How many have read this story? Dice que le vino una qué. It says that what he got? Dice que le vino una qué. A what? ¿Una gripa? A No. cold? Ah, perdón. Dije, ¿qué versión es esa? What version is that? Una sarna, hermanos. Escucha. A scab. Pero dice, lee bien el libro. Read the Una book. sarna. ¿Qué dijo?
maligna. A malign Una scab. sarna maligna. A malign ¿De dónde scab. venía esa sarna? Where did this scab come from? Dice que tomaba un tiesto, una piedra de esas para rascarse. ¿Cómo estaría, hermano, la sarna que le daba? It says that he would grab a rock to scratch Cualquiera había ido himself. con el doctor. ¿Qué te recetó? Una pomada. Many would go to a doctor and say, what did you get? He No just se le gave me iba a a cream. quitar. It wasn't going to go away. Era un demonio el que la estaba enfermando. It was a demon that was making Era this una man sarna sick. maligna del mal. It was a malignant scab from malignancy, from Y ahí evil. vino, es un espíritu maligno. La enfermedad es It maligna. was a malign spirit. ¿Se da cuenta, hermanos? You see, ¿Por qué Dios lo procesó? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Se estaba portando mal Job? why was God processing him? Was he being bad? No. No. No había otro hombre como él en la tierra, dijo el There Señor. was no other like him on earth. Sin embargo, Dios lo procesó But God processed him porque Dios quería sacar lo mejor de Job. because God wanted to bring out the best Hermanos, of en los Job. momentos cuando nosotros pasamos por una enfermedad, Brothers, when we go through an infirmity, es cuando más maduramos y más crece nuestra fe. is when we grow more in our faith. Al menos eso a mí me ha pasado. That has happened to Yo no me. sé a cuánto les ha pasado. I don't know how many. Es el momento cuando Dios nos humilla This is a moment when God humiliates y us es and cuando humbles us. buscamos más de Dios. And when we seek Him Y even sabe que more. cuando terminó el proceso de Job, And when His process was complete, cuando terminó el proceso, Dios dijo, ya, terminó el proceso. God said the process is complete. Este hombre dijo, This man said, de oídas te había oído, by my ears I have heard pero of ahora you, but now mis ojos te ven. my eyes have seen you. Mis ojos te ven, My dijo del eyes have seen Señor. you. Dios lo había llevado a un nivel diferente. God had taken him to a different Así es level. que dale gracias a Dios. So give thanks to the Lord. La Biblia dice que le demos gracias a Dios por todo. The Bible says to give thanks to the Lord for Pastor, everything. aún por esta enfermedad, Pastor, even for this aún por infirmity, esta enfermedad. even for this infirmity. Porque usted no sabe si Dios la está permitiendo con un propósito especial. Because you don't know if God is allowing Dios this lo for está a transformando. special purpose. Dios lo está cambiando. He's changing you. Dios va a sacar lo mejor de usted He's going to después bring de out esa enfermedad. the best of you through Alabado this sea Dios. illness. El cuarto tipo de enfermedad. Now the fourth thing that produces infirmity, El primero era temporal. the first one was temporary. La enfermedad de Job tuvo un principio, pero tuvo un final. His illness had a beginning, but it also had an ending. Esa sarna se le quitó. That scab went away. Pero hay otro tipo de enfermedad, But there's another type of que es la sickness. enfermedad permanente, que también viene por la voluntad de Dios. There is a permanent illness that comes by divine will. Pastor, ¿Dios puede permitir que venga una enfermedad a mi vida aunque yo sea obediente? Pastor, God can allow infirmity to come to my life even if I am obedient. Y que no importa cuánto tiempo pase, no se me quite. And it doesn't matter how much time passes, it will not go away. Tengo que decirle que sí. I have to tell you yes. Tengo que decirle que sí. I have to tell you yes. Tal vez el caso del apóstol Pablo. This is the case of the Apostle Paul. ¿Hay alguien como el apóstol Pablo? Is there someone like the Apostle Paul? Hermanos, un tremendo hombre de Dios. A great man of God. Era un hombre muy usado por Dios para sanar a los enfermos. He was a man used by God to heal the sick. Hermanos, qué contrariedad. What contrary Que este hombre sanaba a los enfermos it is that this man healed the sick y él estaba enfermo. and he was sick. ¿Qué le parece? You see? Él sanaba por los enfermos He would heal, he Él would pray oraba for por the los sick. enfermos. He would pray for the sick. y los enfermos sanaban, hermanos. And the sick would heal. Paralíticos se levantaban, Paralyzed would stand up. muertos resucitaban. The dead would Sin embargo, él resurrect. estaba enfermo. But he was still. A un gran poder de Dios Even in the great power of hay God, una gran demanda para esa there's a persona. great demand also. Tenía una enfermedad permanente. He had a permanent illness. Y Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9 lo siguiente. And Paul wrote in 2 Corinthians chapter 12 verses 7 through Y para 9. que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Or because of these surpassingly great revelations, me fue dado un aguijón en mi carne. there was a thorn in my flesh. Pablo está hablando en sentido figurativo. He's talking figuratively. Ese aguijón en la carne The thorn in the flesh era una enfermedad. was an illness. Los eruditos, los estudiosos confirman que era una enfermedad que Pablo tenía en los ojos. Scholars agree that there was infirmity that he had in his Hermanos, la eyes. Biblia dice que ese hombre fue llevado hasta el cielo. The Bible says that this man was taken up to heaven. Y en el cielo vio cosas que no le es permitido al hombre conocer. And he saw things that men are not allowed to see or Y el know. hombre era tremendamente usado en sanidades, liberaciones, milagros And y he was aún en resucitación de muertos. Greatly used in miracles, healings, and resurrecting the dead.
¿Usted cree que un hombre de Dios de ese calibre, Can you believe that this man of this en un caliber, momento no se le puede subir el ego? at one time cannot his ¿Sí ego o no? grow? Yes or no? En un momento no se puede sentir como que él ya es otro nivel. He can feel to believe like he's in Así another es que level. para que Dios nos mantenga con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, That is to say that when God puts hay our veces que feet Dios puede permitir algo así to the ground and our head on heaven, para mantenerte humilde, mijo, God can allow this para que no se te suban los humos a la cabeza. in our lives so you don't become proud. Sí, Yes. Dios lo puede permitir. God can allow Y this. esto le estaba pasando a Pablo. And this was what's happening to Paul. Entonces los eruditos concuerdan que ese aguijón en su carne era una enfermedad que Pablo tenía en sus ojos. So scholars agree that this thorn in his flesh was an infirmity of the eyes. Ellos dicen que esa enfermedad vino cuando él iba camino a Damasco y hubo un resplandor muy fuerte y se le hicieron como esas costras en los ojos, y dice que a partir de ahí ella no pudo tener su vista correctamente. And they say that happened when he was on the way to Damascus, when the Lord appeared to him and the flesh in the eyes blinded him. No estaba ciego, pero había momentos cuando un mensajero de Satanás, un demonio, venía y lo abofeteaba. At a point in time, a messenger of God would come and torment him. Eso lo dice la palabra del Señor. This is what the word of God says. Lo está diciendo en sentido figurativo, simplemente lo atormentaba. He's saying this figuratively. He was being Y Pablo tormented. dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor para que lo quite de mí, And I have prayed to the Lord 3 times for this to get taken off of me. y él me ha dicho, bástate mi gracia, And he said, my grace be sufficient for you, porque mi poder because my power se perfecciona en la debilidad. is perfected in weakness. ¿Qué le parece? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Power of God is perfected in weakness. Cuando estamos viendo, buscamos a Dios. Oh, when we're feeling good, we don't see Pero God. tan pronto estamos débiles, But when we're weak, verás si no oras, chiquito. see if you don't pray. ¿Verdad que sí? You see? Dios sabe cómo acercarnos. God knows how to, Dios sabe cómo mantenernos con los pies en la tierra. to have your feet on the ground. Y ya para terminar, hermanos, And to finish, brothers, mire, estas 4 this 4 tienen que ver con espíritus malignos. has to do with spiritual, malignant spirits. Recuerde que la enfermedad no viene del cielo, Remember that infirmity does not come from heaven. viene del maligno. It came from the maligned one. Pero el 5º tipo de enfermedad, ya para terminar, But the 5th type of infirmity es la enfermedad natural. is the infirmity that's a natural Diga infirmity. conmigo, enfermedad natural. Say with me, natural infirmity. Es la enfermedad que viene a causa del envejecimiento This is an infirmity that comes because of age y a causa del desgaste humano. and the wearing out of the body of the human Todos being. vamos a envejecer. We're all going to grow old. Cada día vamos perdiendo vigor. Every day we lose vigor. Cada día vamos perdiendo lucidez. We lose our, Ya se nos olvidan las we cosas. start forgetting things. Ya no alcanzamos a ver bien. We start losing Ya our no sight. caminamos tan fuerte como When we antes. don't walk as strong as we Ya no used to. podemos correr tanto como And we antes. can't run as we used Nos to. cansamos más frecuentemente We get tired more often porque este cuerpo se está desgastando. because this body's getting De worn out. manera natural se está desgastando. In the natural way, it's getting Hasta worn que va a out llegar el momento en que va a morir. until the time comes when this body's going to die. Va a morir. It's going to die. Y esta enfermedad viene como consecuencia de nuestra naturaleza adámica y caída. And this infirmity comes as a consequence of our Mire, Adamic or todos fallen aquellos que le nature. hemos entregado nuestra vida a Jesús, Every one of us that have given our life to Jesus Christ, por un lado tenemos la naturaleza divina, by one side we have the natural divine de la cual todos hemos sido partícipes. that we all been participants of. Pero por otro lado tenemos la naturaleza adámica y caída, But on the other side we have the Adamic side, the que fallen nosotros side, heredamos de nuestros primeros padres. that we got from our first parents. Por consiguiente, este cuerpo So that's why this body está expuesto is exposed al desgaste to being worn y a out las enfermedades and naturales. natural diseases. O sea que no todas las enfermedades van a ser producidas por demonios. Hay enfermedades que también van a ser naturales It is to say that not all infirmities are demon por la caused. naturaleza caída del ser humano. It's because of our natural Adamic Mire, en nature. Génesis capítulo 48, versículo In 10, the book of Genesis, chapter 48, verse 10, dice que el patriarca Jacob it says that the patriarch estaba Jacob enfermo was ill. y dice que sus ojos estaban muy agravados And it says that his eyes were a failing causa de la vejez. due to age. Ya casi no podía ver. He could hardly El see. viejito ya casi no The veía. old man was almost blind. He couldn't see. Era a causa
de la condición adámica, caída. It was because of the falling El mismo nature. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Even Paul said, what a wretched man I am. Who will rescue me El from this mismo body? Pablo también se enfermaba, hermanos. Paul became ill also. Le digo esto porque hay personas que dicen, los cristianos no se pueden enfermar. I say this because people say Christians cannot get sick. Sí, Yes, sí pueden. they can get Y sick. hay quienes dicen, no, no deben ir al doctor. And there are those that say they can't go see a ¿Y doctor. quién le dijo que no? And who told you no? La Biblia lo prueba, claro. The Bible proves it, yes. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Pablo le dijo a Timoteo, Paul told Timothy, Pablo, aquel hombre que ponía las manos y la gente sanaba. Paul, that man that would lay hands on the sick and Tal they would parece heal. que hay veces que también Dios sanaba de otras maneras, no solamente a través de la oración. It is to say that God healed in many other ways, not just through prayer. Y Timoteo era su hijo en la fe. And Timothy was his son in the faith. Y algo que tenía Timoteo era que era un joven muy enfermizo. And this man, this boy was always Y sick. yo no sé, tal vez Pablo muchas veces oró por él. And I don't know if Paul, maybe many times he prayed Pero for Timothy. en 1 Timoteo 5:23 Pablo le da este consejo a Timoteo. Paul gives Timothy this counsel. Le dice, usa un poco de vino. He says, use a little wine. Diga conmigo un poco de vino. Say with me a little wine. No diga fuerte, un poco de vino. Say it with me. Porque van a decir algunos, el pastor dijo que tomáramos vino. Because they're going to say, oh, No, the no va a pastor faltar said uno por ahí que diga. to drink wine. No, es que sabe una cosa. Anteriormente, hermanos, no había todo el medicamento y toda la tecnología que hay hoy en día. Because before they didn't have the medicine or technology Y we en, have y en today. aquellos tiempos se usaba vino And in those days they would use wine como algo medicinal, as a como medicinal algo analgésico. or analgesic. Hoy no es así. Today is not like Pero this. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino, un poquito, Timoteo. Paul told Timothy, drink a little bit, just a little Toma un wine. poco de vino Just a little por wine causa de tu estómago for the cause of your stomach y de tus frecuentes and enfermedades. your illnesses. Usaban vino They use wine como algo medicinal. as a medicinal. O sea que, ¿sí podemos tomar una medicina? Can ¿O we no take se medicine? puede? Or no? Pablo le dijo a Timoteo. Paul told Timothy, Yo creo que si en aquel entonces hubiera visto Tylenol o yo qué sé, cómprate un Tylenol, no le hubiera dicho. maybe Paul back then would say, I don't know, Pero no buy había, Tylenol. solamente había vino, hermanos. But they only had wine. Era muy rudimentaria la medicina en aquel entonces. There was no medicine back Y le then. dijo, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades y tus dolencias en tu estómago. He said, drink a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Entonces, sí se puede tomar medicamento, hermano. You can drink or take Tampoco medicine. abuse de eso, ¿verdad? Y si primero lo puede arreglar con oración, pues arréglelo con oración primeramente, bendito Dios. If you can fix this with prayer, do it with prayer. Pero bendecimos a la medicina, bendecimos a los médicos también, gracias a Dios por la medicina, ¿cierto, hermanos? But we bless the doctors and medicine as Creemos que es well. algo que viene de Dios, creemos que los médicos también, Dios los usa y Dios los ha puesto también. We believe that doctors Para are used by nuestro God bien. as well. En 2 de Corintios 11:29, ya estoy terminando, no se me desesperen. And in 2 Corinthians 11:29, Pablo le dijo, ¿quién se enferma? Paul said, who is weak? Fíjese la pregunta que dice Pablo, ¿quién se enferma? Look at this question. Who gets Y sick? yo no enfermo. And do I not get sick? Pablo también se enfermaba así. Paul used to get sick Mire, hermano, also. los pastores, hay veces que nos toca orar por la gente. Andamos bien malos. Andamos bien enfermos, hermano. Pastors pray for people, but we get sick too. Y hemos orado también, Señor, sáname de esto. And we pray for ourselves. Y no nos sana. heal me. And he doesn't heal Y us. vamos y oramos por otras personas. And we pray for others, Y esas sí sanan. and they heal. Qué envidia. How envious. No se crea, lo digo en broma. Don't believe it, I'm joking. Sí, así pasa. That happens. O sea, mire, Pablo lo acompañaba un médico llamado Lucas. Paul was accompanied by a doctor A named Luke. Pablo en su ministerio traía una persona que lo acompañaba. Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. And he would Era un accompany médico. a doctor would accompany Lo him. acompañaba Luke. un médico. ¿Usted wo- cree que de repente no lo atendía? Do you think that he would not attend to him? Claro. Of course. Entonces no es malo. It's not bad. No es malo. It's not bad. Pablo se enfermaba también de manera natural. Paul will get sick in a Entonces natural. hay enfermedades naturales. There are natural illnesses. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Ahora, hermanos, sin importar el origen o la raíz de nuestra enfermedad, Regardless of the origin or root of our infirmity, el Señor nos dice en su palabra, the Lord says in His Word, ¿está alguno enfermo entre vosotros? is anyone sick among you?
Y yo quiero preguntarles ahora a ustedes, hermanos, termino con esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? I want to ask you, and I end with this. Is there anyone sick ¿Está among alguno you? enfermo entre Is vosotros? there anyone sick among you? Llame a los ancianos de la Let iglesia him call the elders of the church y oren por él, and pray for them, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. anointing them with oil in the name of Jesus Y la Christ. oración de fe. And the prayer of faith. ¿Cuántos creen todavía que Dios sigue sanando? How many believe that God still ¿Cuántos creen heals? que Dios sigue sanando How many todavía? believe that God still heals? Él es nuestro sanador. He is our healer. ¿Usted cree, hermano amado? You believe, ¿Usted sister? cree, hermano Javier? Believe, brother? ¿Cree que Él es nuestro You sanador? believe He's our ¿Él healer? sigue sanando todavía? He continues to heal ¿O nada still. más en el ayer? Or just the Ya no yesterday. sana ahora. He doesn't heal no more. Se le acabó el poder a nuestro He has Dios. no power anymore. No, Él sigue teniendo poder. Él sigue sanando a los He still has enfermos. power. Él sigue sanando a los He enfermos. continues to heal the sick. Y la oración de fe dice, salvará al enfermo And the prayer of faith shall save the sick. y el Señor lo levantará. And the Lord shall Mire raise que him no up. dice el pastor o el ministro, no, el Señor lo It levantará. says the Lord, not the pastor or the Nosotros los minister. pastores, los ministros, simplemente oramos, ponemos nuestras manos y el asunto de la sanidad es de Dios. We the pastors or the ministers simply Nosotros creemos que Dios lo puede sanar. lay hands and God does the rest. We Y believe si that hubiera God can heal. cometido pecado, dice la palabra del Señor, And if they have committed sins, as the word of the le Lord, serán perdonados. they shall be forgiven. Mire una cosa, Look, que los pecados están ligados con la sanidad. that sins Por are, eso es que es muy importante que antes de que usted le pida sanidad a Dios, it is important that you, before you ask for healing from God, confiésese a Dios. confess to God. Pídale perdón por sus pecados. Ask Him for forgiveness of your Porque sins. probablemente esa enfermedad Because it is probable that that illness estaba siendo causada por un pecado. is being caused because of Y si sin. hubiera cometido pecado, dice el libro de Santiago, And the book says that if you have committed sins, le serán perdonados. they shall be forgiven. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Alabado sea Dios. Glory to the Lord. Es importante de que antes de que ore por la sanidad, It is important that before you pray le for healing, confiese sus pecados a you Dios. confess your sins to God. Y Él es fiel y justo para perdonar sus pecados And He's faithful and just to forgive your sins y limpiarnos and cleanse you de toda maldad. of all unrighteousness. Es importante que preparemos el terreno It is important to prepare the way antes de recibir la before sanidad. we receive healing. Antes de recibir la sanidad. Before we receive healing. Gloria a Dios. Glory to the Ayúdeme con un Lord. canto, Jorge, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesucristo porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Hermanos, yo quiero invitar a las personas, si hay alguien aquí